Bienvenidos a Economía en Breve número 420 del 6 de julio del 2025. Este próximo jueves 31 de julio tendremos nuestro siguiente webinar de perspectivas económicas en el que vamos a dar el repaso trimestral a lo que ocurre en el entorno económico tanto de México como del mundo. Vamos a ver las perspectivas macroeconómicas vigentes, los principales riesgos en el horizonte y tendremos espacio para intercambiar preguntas, opiniones y respuestas. Aparta la fecha y mándanos un correo para reservar tu lugar si eres de nuestros suscriptores generosos o para pedir información del registro. Esta semana el Congreso de Estados Unidos finalmente aprobó y envió para su firma, que ya hizo el presidente Donald Trump, la famosa Big Beautiful Bill, la iniciativa grande y hermosa que va a representar recursos adicionales por 3.4 billones de dólares, billones en castellano, es decir, trillion dollars, y que va a implicar pues un aumento de entre 2.4 y 2.8 billones de dólares en la deuda federal de aquí al 2034, de acuerdo a las estimaciones que hace la Oficina Presupuestal del Congreso. Se presentan e incluye esta iniciativa pues diversos recortes en varios impuestos que van a beneficiar presumiblemente a las gentes de mayores ingresos, y va a haber también recortes a diversos programas sociales, desde Medicaid hasta los gastos de apoyo a la compra de alimentos. Y va a representar también un aumento muy significativo del gasto en defensa y de las fuerzas de seguridad interna. Además, se eliminan regulaciones ambientales y pues esto va a tener una serie de repercusiones importantes, entre las que se estiman que va a haber entre 8.7 y 12 millones de personas que van a perder su cobertura médica. Dentro de las implicaciones que tiene la aprobación de esta iniciativa, pues podemos ver claramente que el poder del presidente Trump se está fortaleciendo, se está consolidando, ya que pues ha logrado obtener diversos triunfos y este es claramente uno de ellos. Una de las implicaciones más relevantes es que esto va a generar mayor presión sobre las tasas de interés, especialmente en la parte larga de la curva, ya que el gobierno va a tener que salir a emitir bonos para financiar estos déficits crecientes y eso presiona las tasas, lo que va a poner a prueba la estabilidad y solidez de las finanzas públicas de Estados Unidos y probablemente también ponga a prueba la estabilidad o el comportamiento que han registrado hasta el momento los mercados financieros. Y hablando de los mercados, pues esta semana los mercados accionarios, como vemos en nuestra lámina acostumbrada, pues tuvieron un buen desempeño, principalmente con ganancias y con el promedio de nuestros 10 índices aumentando 1%, como pueden ver aquí. En esta ocasión, como terminó el mes de junio, estamos presentando también los rendimientos que presentaron durante este mes los diferentes mercados. Y el promedio de nuestros 10 mercados que seguimos ganó en el mes de junio 2.4%. En esta siguiente lámina pueden ver cómo ha sido el comportamiento de este promedio de los 10 índices accionarios, con la notable baja que se da justo después de que Trump anuncia sus aranceles indiscriminados, y después viene esta recuperación fantástica. Y yo me pregunto si los mercados no están de alguna forma pues leyendo mal lo que está pasando en el entorno, porque estamos viendo cambios muy profundos, este incremento significativo en la incertidumbre que tiene la política económica de Estados Unidos, pues va a tener repercusiones, especialmente freno a las inversiones y muy probablemente impactos sobre la inflación e impactos sobre su actividad económica, aunque todavía no se estén viendo hasta el momento. En ese sentido, me llamó la atención esta nota que publica Bloomberg, que pues está señalando que los traders, que son los que operan la mayor parte de las operaciones en los mercados, pues tienen este temor a quedarse afuera. Miren, el tema de las tarifas pues es un tema muy serio, ya que puede tener muchas implicaciones, de hecho llevar a Estados Unidos a una recesión muy fuerte, pero los traders están más preocupados por quedarse fuera si es que siguen los rendimientos que por tener pérdidas. Es curioso porque el principal miedo que mueve a los traders no es el de perder en sus posiciones, sino en quedarse fuera de las ganancias si los mercados suben. Y esto inyecta un componente de volatilidad en los mercados, pero no la volatilidad que se refiere a la varianza de los rendimientos, sino a la volatilidad que explota. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con el desempeño de los mercados financieros en Estados Unidos especialmente y alrededor del mundo.
De hecho, otra de las notas de esta semana, hacia finales de la semana, pues Trump advirtió, ahora que se acerca ya esta fecha del 9 de julio, que es donde empezarían ya a determinarse las tarifas que se van a aplicar a los diferentes países, Trump advirtió que ya va a empezar a enviar las cartas de notificación a los diferentes países para que sepan qué tasas de arancel van a tener que pagar y que van a empezar a pagar a partir del 1 de agosto y que van en algunos casos del 60 o 70%. Y si esto ocurre, va a tener un impacto muy significativo sobre la economía de Estados Unidos y sobre los mercados, porque los que van a pagar buena parte de estos aranceles no van a ser los países que están exportando, van a ser los consumidores estadounidenses que están realizando estas importaciones. Entonces, este es todo un tema que se acerca y vamos a ver cómo van reaccionando los mercados. La bolsa de valores en México pues tuvo una buena semana, como vemos en esta siguiente lámina, con una ganancia de 1% y terminó en los 57,978 puntos. Y nuestro tipo de cambio, otra vez el superpeso regresa, se aprecia de forma muy importante, como pueden ver aquí, terminando la semana en 18.63 pesos por dólar, que nuevamente se explica más que por la fortaleza del peso, por la debilidad del dólar de Estados Unidos. Si vemos la gráfica del tipo de cambio en un horizonte un poquito más largo de tiempo desde el 2018, como vemos aquí, pues podemos ver cómo hubo un cambio en la tendencia a principios del 2025 y a partir de ahí, aunque ha habido mucha volatilidad, pues viene esta tendencia de apreciación en el tipo de cambio que me parece que no va a durar mucho tiempo más, aunque si las cosas siguen favoreciendo este desempeño en los mercados, siguen tan optimistas y con el dólar debilitándose podríamos ver nuevamente niveles por debajo de los 18 pesos. En algún momento va a tener que venir una corrección y ojo, vean lo que pasó en el 2020, si bien fue por la pandemia, pues algo que hay que saber es que cuando las cosas cambian, las reacciones de las variables como el tipo de cambio pueden ser muy abruptas. En los indicadores de la semana en México tuvimos las cifras de finanzas públicas ya del mes de mayo que nos presentan pues una caída muy importante en los ingresos petroleros, como pueden ver primero en este cuadro por el lado de los ingresos, con caídas muy fuertes tanto en el mes de mayo como en los acumulados de doble dígito. También podemos observar pues un sorprendente repunte, diría, en la recaudación, sobre todo por el IVA, que pues está muy curiosa porque el consumo pues no va tan bien como para estar generando este tipo de incrementos en la recaudación. Más bien están pasando quizá cosas por el lado de la presión que ejerce Hacienda sobre diferentes empresas y patrones que pueden estar ayudando a la recaudación. Pero bueno, no deja de llamarme la atención. También vimos pues fuertes contracciones ya pasando al lado del gasto en diferentes renglones que llaman la atención, especialmente en la inversión física que se está desplomando, como pueden ver aquí en este siguiente cuadro, mientras que por otro lado el gasto no programable en el costo financiero, es decir, los intereses que se pagan de la deuda, pues está creciendo de forma muy importante. Otra cosa que llama la atención del reporte es el fuerte crecimiento que tiene la deuda pública y que pueden ver en este cuadro, alcanzando ya los 18.7 billones de pesos. Y como pueden ver aquí en la tabla, tenemos un crecimiento de cerca de 612 miles de millones de pesos nada más en lo que va del año. Entonces es un crecimiento muy importante. Medida en dólares, la deuda pública llega a 965.3 miles de millones de dólares y del 2018 a la fecha ha mostrado un incremento de 405 mil millones de dólares. En esta siguiente gráfica pueden ver cómo ha sido la evolución del saldo de la deuda bruta en pesos y cómo ha crecido en un 70% desde diciembre del 2018. Y vista en dólares, el incremento es de 72% respecto a lo que había en diciembre del 2018, un incremento muy importante en la deuda pública. Esta semana tuvimos también las cifras de las remesas que presentaron malas noticias. El monto en general, pues a lo mejor no fue tan malo, fueron 5.4 miles de millones de dólares, pero lo que hay que notar es que este es un monto menor al observado en mayo de hace un año y de hace 2 años. Normalmente en mayo viene un repunte en las remesas por lo que se envía a las mamás, es el 10 de mayo, y normalmente tienden a aumentar estos envíos. Si vemos el número de remesas,
pues se incrementa en mayo respecto a los meses previos, pero en esta ocasión quedó por debajo de lo que vimos en los 2 mayos de los años anteriores, entonces por esto es un mal resultado. Si vemos la remesa promedio, pues fueron $385 por envío, que queda pues ligeramente por arriba de lo que vimos hace un año, por abajo de lo que vimos hace 2, y es un monto que no es de los más altos que hemos visto en los últimos 2 años, entonces lo calificaría como un monto relativamente bajo. Pero cuando lo vemos en pesos, que eso es lo que reciben los hogares en México, el monto, que fueron 7,490 pesos, pues no estuvo tan mal, y aunque como podemos ver en esta lámina es el más bajo en los últimos 10 meses. También se presentaron las cifras del consumo privado y de la inversión fija bruta del mes de abril. Vamos a ver aquí el consumo, que trae un crecimiento extraordinario, diría de 1.1%, y que la verdad veo con bastante escepticismo porque no checa con otras cosas que están pasando, con otros indicadores que van a ver más adelante. Y esto tiene que ver, lo he comentado insistentemente en el programa, los meses de abril, sobre todo marzo, son difíciles en términos de su estacionalidad y por lo mismo hay que tomarlos con mucha reserva. Si vemos el consumo privado en bienes nacionales, resulta que creció 2%, estaría rompiendo con esto esta tendencia de estancamiento, pero nuevamente yo creo que hay que tomarlo con mucho cuidado. Seguramente en mayo vamos a ver algo muy diferente. En la parte de los servicios también hubo una tasa elevada de 0.7%, como pueden ver aquí, y en el consumo privado de bienes importados hubo una baja de 1%. Aquí se ve ya que hubo un claro cambio de tendencia. Estamos dentro de una tendencia descendente por el lado del consumo. Y hablando de la inversión, pues la inversión cayó 1.7%, que es una caída muy fuerte y como pueden ver en esta gráfica continúa con esta tendencia descendente desde el pico que alcanzara en la última parte del 2023. Y aquí sí, a pesar de que hay que tomar los datos con la debida reserva, pues es consistente, digamos, con lo que está pasando en el resto del entorno, que apuntan hacia esta caída en la inversión. La inversión en construcción se contrajo 1% y también muestra una tendencia descendente. Entre los componentes de la construcción, lo que se refiere a la parte residencial, pues se desplomó 5.7% en el mes de abril, pero pues pueden ver aquí que hay una gran volatilidad en esta serie, entonces nada concluyente. De hecho, ahí se ve todavía una tendencia pues ligeramente ascendente en los vaivenes y nuevamente a tomar el dato con la debida reserva. La parte no residencial en este mes habría repuntado de forma muy sólida, 3%. Pero bueno, nuevamente aquí me parece que es más un efecto óptico derivado de esta problemática de la desestacionalización, más que un cambio perceptible en las condiciones que tiene la inversión no residencial en el país. Y si vemos la inversión en maquinaria y equipo, que esta sí es preocupante, se contrajo muy fuerte, 2.2%, y aquí se percibe claramente ya un cambio de tendencia, ya estamos a la baja en este rubro de la inversión y estos son, me parecen, malas noticias. Y la inversión, como les he venido comentando, va a ser de los renglones que más sufran ante todos los cambios que se están dando en el entorno, tanto interno como externo, la incertidumbre de los aranceles, la incertidumbre que genera ahora la reforma al Poder Judicial y los cambios que vienen ahí. Y pues no hay un buen entorno para los negocios ni para la inversión, y en ese entorno pues es difícil que la inversión crezca. Lo natural sería que se contrajera, como estamos viendo. Y en otro indicador que nos presentó muy malas noticias, el número de asegurados en el IMSS se contrajo en 46.4 miles de trabajos que se perdieron en este mes de junio, y como podemos ver en esta gráfica, llevamos 3 meses con contracciones en el número de asegurados en el IMSS, que es algo bien inusual y que nos quiere decir que la parte formal del empleo en el país pues está presentando muy malos resultados, está sufriendo esta creación de empleos. Si vemos el mes de junio comparado contra los meses de junio de años anteriores, pues este sería el peor que se ha observado si descontamos la pandemia. Y si vemos la variación anual, esto es el cambio que hay respecto al mismo mes del año anterior, pues para estas alturas del año ya deberíamos tener pues cerca de los 400,000 empleos creados y llevamos nada más 53,000. Entonces aquí también se ve esta debilidad. Y en lo que me parece el dato más preocupante que podemos ver en esta siguiente lámina es la pérdida
en el número de patrones afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas son las empresas y personas que son las que pagan la seguridad social de sus trabajadores. Y llevamos ya 14 meses con pérdida de patrones afiliados al IMSS, y esto quiere decir que las empresas y los patrones están encontrando un entorno muy adverso y muchos de ellos están dejando de participar con sus aportaciones en el IMSS. Son muy malas noticias. En esta siguiente lámina podemos ver el número total de los afiliados al IMSS, cómo se ha venido reduciendo pues desde finales del 2023 a la fecha, y esto nos dice que la economía se sigue debilitando, y también nos dice que los cambios que se han hecho en el entorno institucional, especialmente en el marco legal del mercado laboral, pues ha sido negativo para el empleo formal en el país. En esta siguiente gráfica podemos ver también el número de asegurados en el IMSS, cómo ya empieza a mostrar un punto de inflexión, un cambio de tendencia. Ya no solo dejó de crecer, sino empieza a perfilar una tendencia de baja, nuevamente algo preocupante. También en la semana Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta de expectativas, ahora con los resultados del mes de junio. Y vean, no hubo cambios tan relevantes en esta ocasión, una ligera mejoría en la perspectiva de crecimiento para este año, pero bastante marginal. Lo que me llamó la atención es que los pronósticos de inflación para este año, tanto en la parte general como subyacente, aumentaron y quedaron por arriba del 4%, de hecho coinciden los dos en 4.07%, como pueden ver en este cuadro resumen. Hubo también algunos ajustes a la baja en lo que se refiere a las expectativas del tipo de cambio, también para la tasa de fondeo de Banco de México, una ligera baja para el esperado de este año, baja de forma más relevante la expectativa de crecimiento del empleo medida a través de los asegurados en el IMSS a solo 185,000 en este año, y me parece que esa cifra es optimista dado lo que está pasando y que acabamos de ver en las cifras del IMSS. Y para la economía de Estados Unidos, una ligera mejoría que me parece que en la siguiente entrega se va a revertir, porque los datos del primer trimestre, hay que recordar, la semana pasada los vimos, se revisaron a la baja. En esta siguiente gráfica pueden ver cuál sería la tendencia que mostrarían tanto la inflación general como la subyacente si tomamos los pronósticos mes por mes del promedio del mercado. Y lo que vemos aquí es que pues, los analistas del mercado no están viendo la convergencia hacia el 3% de la inflación, sino al revés. Va a venir este repunte en la inflación general en los siguientes meses. La inflación subyacente se va a quedar pues por arriba del 4% y por ahí va a terminar, y si salen bien las cosas hasta el 2026 empezará a descender, pero hasta donde llegan los pronósticos, que es hasta el mes de junio, pues todavía estamos en 3.5%, el 3% se ve pues bastante lejano todavía. Esto desde luego es algo que debería estar contemplando Banco de México, porque lo que quizá no sea tanta sorpresa es que los analistas pues no creen en esa meta de convergencia de la inflación al 3%. También en la semana el IMEF publicó las cifras de su indicador IMEF, que recordemos es un indicador de difusión que trata de adelantar qué es lo que está pasando con la actividad económica, y tanto en su parte manufacturera como no manufacturera quedó por debajo de los 50 puntos. Esto quiere decir que está en terreno de contracción, y ya lleva en terreno de contracción pues varios meses, y esto es una mala noticia. De hecho, la forma en que lo caracteriza el comité del indicador IMEF es sin impulso lo que se percibe en la actividad económica. Y en temas políticos, pues miren, no puedo dejar de comentar esto que pasó y que de verdad llama la atención. Es algo que no debería de pasar en cualquier país civilizado, este ataque que se da a una serie de negocios y cafeterías y restaurantes en la colonia Roma Condesa, donde un grupo de personas encapuchadas, cuando ven a gente que lleva sus mochilas en este tipo de manifestaciones, quiere decir que llevan ahí muchas cosas porque tienen preparado pues cierto tipo de violencia a ejercer sobre, en este caso, los diferentes negocios. Y se están quejando supuestamente de la gentrificación, es decir, que muchas de las zonas de la ciudad están aumentando su valor en la propiedad, tanto para comprar o rentar viviendas, debido a que hay diferentes tipos de extranjeros, especialmente de Estados Unidos, que con ingresos más altos pues llegan a este tipo de colonias. Sin embargo, nuevamente, esto es pues un asalto a la civilidad, es una
afrenta al Estado de Derecho, todos los negocios que están ahí y que son fuentes de empleo y que en muchos casos no son de inversionistas o de empresarios poderosos, sino de pequeños y medianos emprendedores, pues están teniendo pérdidas sin que la autoridad pues garantice la seguridad que deberían de tener para ejercer sus actividades legales. Entonces, creo que esto es también muy mala noticia que abona al deterioro del entorno que hay para los negocios en la ciudad y seguramente en el país, y esto es algo que también tiende a deprimir la inversión y la actividad económica. Muy malas noticias. Por otro lado, y en otra noticia que llama la atención, Pemex admite en un reporte que tiene que enviar a la autoridad de Estados Unidos que la refinería de Dos Bocas pues estuvo cerrada 2 meses debido a la mala calidad del crudo que estaba tratando de refinar y que no podía porque no tenía el grado necesario. Y entonces siguen los problemas después de que esta refinería pues fue inaugurada, pues según la nota se está produciendo nada más cerca del 18% de la capacidad que se tiene. Y esto, como lo hemos estado insistiendo muchos de mis colegas y un servidor, pues es un elefante blanco que solo va a producir pérdidas para el país. Muy lamentable que siga perdiéndose dinero aquí, a ver hasta dónde llega y hasta cuándo llega este despilfarro de recursos. Y otra nota que llamó la atención del entorno político, en este caso binacional, en Estados Unidos, pues los agentes de migración detuvieron al boxeador Julio César Chávez Jr., acusándolo de tener pues vínculos con el cártel de Sinaloa y supuestamente lo van a deportar, lo acusan de tráfico de armas. Y pues este tipo de eventos, este es un personaje público importante y me parece que no es coincidencia de que hayan llegado ahí, me parece que están mandando una señal muy clara y además al gobierno de México de ejerciendo presión para que se intensifique de alguna forma el combate al tráfico de fentanilo sobre todo y el combate a los cárteles de la droga. Pasando a los indicadores de Estados Unidos, esta semana lo más relevante fue el reporte de empleo que tuvo buenas noticias. Como ven en esta primera gráfica, la tasa de desempleo bajó un poquito a 4.1%, se esperaba 4.2%, entonces buena noticia, sigue en niveles bajos. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 147,000 durante el mes de junio, se esperaban 110,000, es un buen dato y es por arriba de lo esperado. Y en las remuneraciones medias por hora, que es un indicador relacionado con la inflación, también hubo buenas noticias ya que aumentaron 0.22%, se esperaba 0.30%. Y si vemos su desempeño a tasa anual, que es lo que tenemos en esta siguiente lámina, pues siguió reduciéndose un poco más, ahora a 3.7%. Y esto permite pensar que por lo menos por este lado de las presiones salariales, pues no va a haber un tema con la inflación. La inflación me parece que más bien va a estar presionada por otro tipo de factores, pero por lo pronto buenas noticias en el reporte de empleo de Estados Unidos del mes de junio. Y la semana que inicia, pues vamos a tener nuevamente información interesante en México, comenzando con la encuesta Citi de expectativas. Vamos a ver cómo cambian los pronósticos. Vienen las cifras de la industria automotriz del mes de junio, a ver cómo está reaccionando a todo este tema de la incertidumbre de los aranceles. Desde luego la inflación, a ver cómo cierra el mes de junio. Ya la primera quincena pues fue malas noticias, sobre todo en la parte subyacente. Vamos a ver cómo termina todo el mes. Se darán a conocer el jueves las minutas de la última decisión de Banco de México. Vamos a ver qué es lo que dijo, sobre todo el subgobernador Heath, que es el que se oponía a bajar la tasa. Y vamos a ver qué es lo que están justificando y argumentando el resto de los miembros de la Junta, que hay pues varios de los economistas quizá más hawkish, como se dice en el mercado, o más duros contra la inflación, más ortodoxos quizá podríamos comentarlo así, que pues estamos haciendo, me incluyo ahí, a un llamado a que debería haber más prudencia en la política monetaria en estos momentos, porque no está claro que la inflación vaya a continuar descendiendo, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen los subgobernadores y la gobernadora. Y el viernes vamos a tener las cifras de producción industrial del mes de mayo, que son datos relevantes porque mayo ya es un mes más limpio, déjenme ponerlo así en términos de la estacionalidad de las cifras. Entonces creo que vamos a tener una mejor idea de qué está pasando, sobre todo de estas reacciones que se han dado en la industria a la incertidumbre que hay generada por la política de Estados Unidos. Y en Estados Unidos tendremos las minutas de la Reserva Federal, que también serán muy relevantes para ver
qué es lo que están viendo ahí al interior. Y pues miren, se supone que viene ya el inicio de, o por lo menos la publicación de los aranceles que va a aplicar la administración Trump a los diferentes países el día 9, y a menos que no haya una nueva postergación o sorpresa, esto podría empezar a tener ya repercusiones y generar volatilidad en los mercados. Entonces es uno de los temas que habrá que seguir con atención. Y con esto terminamos este programa número 420 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.